Eh, Cuando hace unos días, bueno, veía que tenía que venir aquí a hablar, yo quería retomar un poco la conversación que mantuvimos en este mismo espacio hace ahora 2 años, que fue la primera vez que yo vine aquí a hablar de feminismos, y entonces yo planteé mi charla en términos de encrucijadas. Yo entonces hablaba de las encrucijadas del género, ¿no? Y entonces me apetecía hacer una especie de balance de qué ha ocurrido con los feminismos y qué ha ocurrido con el género, como diría aquel, a nivel de calle, en estos últimos 24 meses, 36 meses, y bueno, se me antojaba una labor ímproba, porque es verdad que han sido 2 años y medio de mucho feminismo por todas partes. Y entonces digo, voy a hacer balance, pero ¿de qué? ¿No? De las políticas públicas feministas, pues no ha habido ningún cambio. O sea, las políticas públicas siguen siendo las que eran, que son pocas, malas, escasas, mal concebidas, peor ejecutadas, la distracción de dinero público, las políticas austericidas, la corrupción. No voy a decir distracción de dinero público, porque no hay que hablar con eufemismos, hay que hablar con claridad. La corrupción y los recortes han hecho todavía más difícil que se cumpla la agenda del género, ¿no? En la medida en que alguna vez pudo existir algo así. Entonces digo yo, perdón, es verdad, balance de políticas públicas, pues no, balance de discurso, ¿no? De discurso público sobre los feminismos, ¿no? Que es lo que parece que hay más efervescencia, que todo el mundo está hablando de esto, algunos para denigrarlo, denostarlo, otros para ensalzarlo, en fin. No sabía muy bien qué contar, no tenía tiempo. Esta es una declaración feminista que hago. Yo no tengo tiempo de hacer todo lo que hago. O sea, quiero decir, es una declaración política lo que estoy haciendo, no os estoy contando mi vida. Yo no tengo tiempo para hacer todo lo que hago y entonces tengo que seleccionar cada vez más qué cosas puedo hacer, cuáles no, y a qué cosas puedo dedicar más tiempo y a cuáles no. Y esto es para mí hacer política feminista, porque si no lo hago así, pues entonces mi feminismo no es sostenible, ¿no? Ni mi activismo en términos generales. Total, que andaba yo con todo este lío en la cabeza y le digo a... tuve eso, hace unos pocos días, lo que yo llamo un accidente doméstico, porque le dije a mi marido por la mañana, mientras desayunábamos juntos, oye, ¿qué te parece si te lees algún libro feminista? Y me dijo, ¿yo? A mí no me interesa nada el feminismo, a mí me interesa Tarkovsky y cosas de esas. Digo, ¿hola? Pues, o sea, llevamos ya unos cuantos años juntos y hablando y tal de todo esto, ¿no? Como para que el feminismo y Tarkovsky jueguen en la misma liga, ¿no? No me extrañó nada que él no quiera leer textos feministas. Lo encontré perfectamente normal, natural, y no voy a decir justificable porque no tengo que hacerlo. O sea, es que no es algo que haya que justificar. Lo que me pareció raro es que para él el feminismo y Tarkovsky estuvieran en el mismo nivel de cosas. Es decir, que fueran temas, que fueran asuntos. El feminismo es un tema, igual que el cine de Tarkovsky, un tema. Bueno, entonces eso es lo que me resultó chocante, ¿no? No que no lea a Betty Friedan o que no lea a Rebecca Solnit. Betty Friedan es un tostón y Rebecca Solnit, pues bueno, para un artículo, pero un libro entero, pues tampoco es que, quiero decir, no estamos viviendo un momento en el que haya literaturas y discursos estimulantes a nuestro alcance, porque sí hay discursos estimulantes y potentes, es decir, hay una filosofía feminista que está diciendo cosas muy interesantes, pero no está a nuestro alcance, no está al alcance del lector medio, no lo está, creo yo que no lo está. Ahora, hay mucha divulgación, se está haciendo mucha divulgación, incluso están escribiendo algunos bestsellers donde el tema del feminismo, como si fuera Tarkovsky, aparece. Sin que yo tenga nada en contra de estos bestsellers, porque todo es bueno para el convento, ¿no? En principio, todo lo que sea hablar de mujeres y de feminismos y tal, vendría bien, vendría bien. Bueno, bueno, yo quería partir de esta experiencia personal, porque, como os digo, lo que me pareció sintomático es que él igualara feminismo a Tarkovsky y darme yo cuenta de que el feminismo era un tema. Esta es una experiencia para mí impactante, ¿eh? O sea, ese momento es un momento, digo, ostras, esto lo tengo que pensar. Y entonces pensé que hacía poco tiempo yo había tenido otra experiencia impactante. Pues en el curso de estos 2 o 3 años, como digo, desde que empecé a hablar aquí de feminismo,
que estos años pues estaba escribiendo de manera dispersa artículos, ¿no?, sobre temas de género, en prensa digital y tal. Entonces, en todo este tiempo pues he estado leyendo mucho y tal. Y una de las escritoras que más he leído y que más me ha impactado, y en ese sentido constituye para mí una experiencia de vida, es Gayatri Spivak. Escrito así, S-P-I-V-A-K. Es una filósofa de origen indio, Gayatri Chakrabarti Spivak. Gayatri Spivak. La señora Spivak, la podemos llamar la señora Spivak, que es como se la conoce. Una filósofa india, que me dice muchas cosas, pero que además la lectura de Spivak es para mí una experiencia. O sea, es también un poco un hallazgo, ¿no? Digo, ¿y qué está diciendo esta mujer que me resulta tan estimulante? Bueno, pues me costó mucho entenderla, le he dedicado mucho tiempo, además de leer todos estos libros que se venden de forma más o menos masiva en librerías, pues he estado en estos años leyendo mucho Spivak y leyendo a otras filósofas también, a Nancy Fraser, que quizá os suene más. Nancy Fraser, ¿no nos suena? Nancy Fraser nos suena, ¿no? Una filósofa de referencia para cualquier cosa que se pueda decir a día de hoy sobre mujeres. Fraser es F-R-A-S-E-R. Nancy Fraser. Está en Traficante su obra en castellano. Gayatri Spivak tiene todo en inglés, excepto un texto que es un texto fundamental en su obra, en su trayectoria personal y, según me parece a mí, para los estudios feministas. Ese es un texto del año 88 que se llama Can the Subaltern Speak? ¿Puede hablar el subalterno? Se llama así, y sí está en castellano. Lo podéis encontrar como PDF, o sea, de acceso abierto, con licencia Creative Commons. Entráis en internet y ponéis Gayatri Spivak, ¿puede hablar el subalterno? Es un texto corto, no es un texto sencillo, pero se puede meter mano. A ese librito de ella se puede meter mano. Bueno, os quería contar de ella, primero, que ella dice que conforme ella va desarrollando su propio pensamiento feminista, cuenta ella, el foco de su interés se dirige hacia las subjetividades de los y de las subalternos, aquellos y aquellas que no tienen voz, dice ella, que han sido privadas de su propia subjetividad por el hecho de carecer de un espacio propio de enunciación. O sea, las personas no podemos hablar cuando no tenemos un espacio de enunciación, cuando se nos priva un espacio de enunciación, es decir, cuando, por ejemplo, no tenemos el lenguaje que necesitamos para nombrar lo que nos pasa. ¿Se entiende, no? Me interrumpís, por favor, todo lo que queráis. Otra de las razones de haber querido venirme a esta sala es que es un poco duro lo que voy a contar hoy. O sea, exige cierta cercanía. Entonces, si me notáis que me alejo, me paráis y me decís, no te se entiende, Mari, y yo vuelvo sobre el tema, ¿vale? Pero me interesa que entendáis la importancia de este texto. Puede hablar el subalterno. Ella dice que le interesa esto, le interesa estudiar las subjetividades de los y las subalternos, aquellos que han sido privados de una voz, porque lo que quieren decir no tiene un espacio propio de enunciación. Entonces lo analiza. Y una vez que lo analiza, dice algo alarmante y muy impactante, que es que se da cuenta de que su feminismo, es decir, su perspectiva de análisis, es eurocéntrico, clasista, racista y no tiene ningún potencial emancipatorio fuera de las fronteras de su mundo intelectual. Así lo dice. Cuando lo cuenta a modo de chascarrillo, ya dice, o sea, yo me fui a estudiar, por ejemplo, un comportamiento muy concreto, para que lo entendáis, la sati en la India, las mujeres que se inmolan cuando quedan viudas. Y entonces me fui, estudié la sati, esa institución, es una institución social, y expliqué bueno, pues que detrás de eso había un comportamiento sexista, misógino, que subalternizaba a las mujeres y que además las mujeres no podían expresar en forma de denuncia lo que significaba la sati en sus vidas. Dice, claro, yo contaba todo esto y decía, bueno, lo verdaderamente terrible y dramático es que el hombre blanco, atención, el hombre blanco, es decir, los ingleses reformadores, han legislado para prohibir la sati.
pero no están consiguiendo con su legislación, erradicarla. Entonces yo señalo como principales responsables de que siga existiendo una institución que subalterniza a las mujeres al hombre blanco. Y lo hago con parámetros propios de la filosofía occidental. Entonces estoy reproduciendo la misma lógica imperialista, colonial, que vengo a denunciar. Fijaos que es de origen indio, ¿eh? Es una persona cuya trayectoria vital e intelectual es una trayectoria de ida y vuelta. Esta es la importancia de puede hablar el subalterno. Yo, si os quedáis con esta idea y sentís alguna vez el interés de acercaros a la obra de Spivak, pues ya feliz, ¿vale? Con esto. Ella cuenta, conforme va pasando el tiempo, se convierte en una figura de referencia en el mundo anglosajón. Ella es muy postestructuralista, es al principio una seguidora de Derrida y todo esto, lo normal, digamos, en nuestros días. Y en una conferencia que yo le escuché en 2010, ella contó esto, que también me interesa mucho transmitiros, porque me gusta. Ella dice que se crió en Calcuta, ella nació en el año 42, se crió en Calcuta en los años 50 y 60, en el seno de una familia bengalí de clase media, recibió de sus padres una educación mucho más orientada hacia lo intelectual y la adquisición de las herramientas necesarias para desarrollar un proyecto de vida autónomo que hacia su preparación como esposa. La educan para que tenga una formación que le permita llevar una vida independiente. Fijaos, la Calcuta de los años 50 y 60, bueno, pues es una cosa poco habitual, es atípico. Bien, ella lo cuenta. Y dice, y es con mi ingreso a la universidad, ya hacia los 70, cuando asumo la teoría feminista, es decir, recibe una educación feminista, podríamos llamarla feminista, ¿no? Una educación al servicio de su emancipación personal. Pero hasta que no ingreso a la universidad en los años 70, dice, no asumo la teoría feminista y en todo caso lo hago a través de la lectura más o menos completa de Simone de Beauvoir y de Betty Friedan, es decir, del segundo sexo y de la mística de la feminidad. Una lectura más o menos completa. Entonces ya sé algo de teoría feminista, pero yo vengo de tener una educación feminista. Y dice, y ya con el tiempo yo voy viendo que tengo yo que dedicarme seriamente a desarrollar una filosofía feminista. Yo trabajo en el ámbito de las humanidades son para mí un sistema de educación al servicio de la emancipación. Ella dice, las humanidades son lo que nos permite reorganizar los deseos. Es decir, una educación en humanidades es lo que te va a enseñar a querer algo distinto de lo que quieres y te va a enseñar a pensar en alguien más además de en ti mismo. Todo eso dice Gayatri Spivak sobre las humanidades, es maravillosa y es maravilloso habérselo decir porque ella tiene mucha fuerza. Entonces yo con el tiempo, pum pum, me monto mi propia teoría feminista y me desarrollo mi propio proyecto vital feminista, que es una pasada porque ella es profesora en Columbia, pero ella luego lo que tiene es montado en la India una red de escuelas infantiles para la alfabetización. Y entonces ella va, a la mitad del año, se hace su semestre en Columbia y luego se va a la India allí con sus niños y está alfabetizando y haciendo su trabajo de difusión o de divulgación de las humanidades tal y como os he dicho que las entiende. Y entonces dice, y entonces yo ya sé lo que es el feminismo, ahora ya sí, ya no es la educación que me dieron mis padres, no es la teoría feminista que estudié en la universidad, y dice, el feminismo es esto, es aquello que se interroga por las diversas maneras en que la humanidad ha sido poco amable con las mujeres. Dice, ya me he dado cuenta de lo que es el feminismo, es esto. Es cuando tú te preguntas, y en consecuencia denuncias, de qué formas la humanidad ha sido poco amable, unkind, es la expresión que ella utiliza, que tiene cierta ironía, cierto punto de ironía. ¿De qué maneras la humanidad ha sido poco amable con las mujeres? Claro, el rango es amplísimo, el rango va desde la violencia física hasta conductas pasivo-agresivas, pasando bueno, pues, por toda clase de en fin, lo que se os ocurra y que a lo mejor después saldrá, no lo sé. Pero yo quiero contaros que Mary Wollstonecraft, de la que alguna vez os he hablado, seguro, a los que me habéis escuchado, la vindicación de los derechos de la mujer, una de las primeras mujeres que escribe y además lo hace en clave de vindicación, lo que es muy importante, a finales del siglo XVIII, una ilustrada. Mary Wollstonecraft, a finales del siglo XVIII, decía, el feminismo es una apelación al buen sentido de la humanidad. Es más o menos lo que dice Spivak, más o menos. Primero, estamos hablando de humanidad y de humanidades todo el tiempo. Fijaos que
es una primera conclusión que no es obvia. El feminismo es humanista y tiene que tener en su agenda la promoción de las humanidades, porque no hay una educación feminista, hay una educación moral y estética, y eso nos lo proporcionan las humanidades. De hecho, bajo mi punto de vista, la educación, no cabe más educación humanista que la feminista. No hay otra. No se me ocurre, y es tanto así que si el proyecto humanista ha fracasado es porque no se ha feminizado. El día que el proyecto humanista se feminice, igual hasta empezamos a tirar para algún sitio, pero de momento estamos muy parados, ¿no? Que es un poco de lo que os quería hablar también. Celia Amorós también siempre dice que las mujeres tenemos que integrarnos en lo genérico humano. Dice, lo genérico humano se ha basado en la división sexual, en la diferencia de género, y sin embargo ha dejado al género femenino fuera. O sea, lo genérico humano se ha construido sobre la diferencia de género, pero ha excluido de todos los beneficios de inventar esa abstracción, que es lo genérico humano, ha excluido a las mujeres. Es una cosa que yo siempre cuento, la Ilustración creó al individuo, y el individuo como abstracción, cuando lo desciendes, son mujeres y hombres, porque pensamos genéricamente, ¿eh? Pues después podemos hablar de la teoría queer. Yo querría que hoy no fuera el día de eso, pero de momento creo que nuestro esquema cultural es que pensamos genéricamente. Entonces, inventamos una categoría que es la de individuo y hacemos ver que el individuo no tiene sexo. Sí, unos cojones, no tiene sexo el individuo, porque aquí los que tienen derechos son los individuos señores. Las individuas señoras, ni uno. Entonces, hemos podido inventar una abstracción hurtando una realidad cultural que es en detrimento siempre nuestro. Esa realidad cultural es que pensamos genéricamente. Por eso Celia Amorós siempre dice, hay que reconquistar lo genérico humano. Por ejemplo, yo por eso justifico y soy partidaria de la paridad. Claro, la paridad es conquistar lo genérico humano, es sexualizar el individuo, pero no porque yo me empeñe, es que ellos lo han sexualizado, por eso hay más de ellos en todas partes. Entonces, o jugamos todos a lo mismo y entonces la mitad para ti, la mitad para mí, o ¿qué es esto, no? Esto es la jungla. ¿Y qué es? La jungla. Es la jungla. Es la jungla, ¿eh? Estamos en la jungla. ¿Me seguís un poco el razonamiento? Bueno, esta era una idea importante para mí que quería transmitiros, la idea de reconquistar de integrarnos en lo genérico humano, de descubrir un poco todo esto, ¿no? Y ver un poco sobre qué pisamos cuando pisamos el terreno del feminismo, cuando pisamos el terreno de la diferencia de género, de la diferencia sexual, etc. Otra idea de Spivak que yo quería transmitiros y que a mí me impacta mucho es la idea de que en las relaciones sociales y, por tanto, en las relaciones personales también, solemos colocar nuestra dignidad en el otro. Cuando lo hacemos utilizando, o cuando eso sucede traspasado por el eje de género, habitualmente son los hombres los que colocan su dignidad en las mujeres, y eso explica las violencias de las que las mujeres somos sujeto. Pero dice Spivak una cosa que a mí me impulsa mucho a pensar, pero nunca llego a ningún sitio. Dice, bueno, colocamos siempre nuestra dignidad en otros y a veces eso ni siquiera tiene que ver con el género. Lo hacemos. Colocamos nuestra dignidad en los otros. Me gustaría que os quedáis con esta idea porque yo luego quiero hablar de violencia y quiero hacerlo desde esta idea. Se dice mucho, ¿no? Lo de cuando se violenta a una persona se la priva de su dignidad. Pues yo voy a intentar convenceros de lo contrario. Que cuando se violenta a una persona, el violentador está transfiriéndole su dignidad a esa persona. Está transfiriendo su dignidad a esa persona, porque nadie te puede privar de tu dignidad, salvo que tengas creencias trascendentes en un sentido religioso y pienses que tu dignidad proviene de Dios, y entonces piensas que sí, que Dios te puede privar de tu dignidad, ¿no? Si pecas, si no sé, depende de la religión de la que estemos hablando. Pero si no tienes un pensamiento trascendente en el sentido de un pensamiento espiritual o religioso, tu dignidad sabes que es tuya, la tienes por tu condición de ser humano, ¿no? Entonces,
yo tengo la cosa esta de que cuando alguien te violenta, no es tanto que te priva de tu dignidad, porque nadie te puede quitar tu dignidad, eso es imposible que te lo hagan, sino que está colocando su dignidad en ti. Y como coloca su dignidad en ti, te coloniza, te imperializa, se apropia de ti, no te priva de tu dignidad, se hace tu dueño, te violenta, ¿no? No es lo mismo, es un matiz muy importante sobre el que después no lo hemos pillado bien. Bueno, pero como voy a volver ahora, si vemos que no se entiende, lo vuelvo con un ejemplo. Intento poner un ejemplo. Bueno, decía que, bueno, en el análisis de las relaciones sociales muy frecuentemente obviamos este fenómeno, el fenómeno de la transferencia, digamos, de dignidad. En el caso del feminismo, y voy a decir una cosa muy controvertida y sin además tener el tiempo suficiente como para desarrollarlo, pero me gustaría que lo anotarais para darle vueltas. Por ejemplo, en el caso del feminismo, cuando esgrimimos tratados internacionales como referencia para reivindicar la igualdad de las mujeres, estamos transfiriendo nuestra dignidad a una idea abstracta de igualdad de sexos que no nos lleva a muchos sitios. De hecho, no nos está llevando a ninguno, porque colocamos nuestra dignidad como mujeres en estas instituciones. Por ejemplo, el Convenio de Estambul dice que la violencia contra las mujeres se define. No, yo te voy a explicar cómo se define la violencia contra las mujeres. Yo te lo explico. Esto es algo que ya sí se está haciendo, ¿no? Pero se está haciendo ahora, ¿eh? Cuando se firmó el Convenio de Estambul, no se hacía a principios del siglo XXI. O sea, como lo llamo yo, pasar de la acción a la legitimación sin solución de continuidad, ¿no? Digo, es decir, pasamos de la acción a la legitimación a través del reconocimiento a organizaciones cuyo sostenimiento tiene un coste económico tan alto, el coste económico de estas organizaciones y de estas instituciones, y una capacidad de acción tan limitada, que no solo no nos dignifica, o sea, no solo no nos dignifica nuestras luchas, ni nos dignifica como mujeres, sino que no es sostenible, este feminismo no es sostenible. Porque yo digo que la acción queda pendiente, la acción queda a la deriva, en un vacío de desmovilización y de anomia, de falta de normas, porque cuando tú esgrimes todo el tiempo normas que se incumplen, es que no hay normas. Entonces, ¿qué hay? Incumplimiento. Hay incumplimiento. Y esa es una sensación que las feministas tenemos. Y es una sensación muy jodida, porque no podemos vivir pensando que se incumplen los compromisos que se adquieren con las mujeres y vivir pensando eso. Eso no se puede aguantar. Eso, por ejemplo, en una relación de pareja es el fin de la pareja, ¿no? El hundimiento de la pareja. Dices, bueno, pues si te has comprometido conmigo y no cumples, pues el incumplimiento hace imposible la relación. Entonces, si la ley de igualdad de género no se cumple, si el Convenio de Estambul no se cumple, si la Constitución española en los artículos que me están grabando 9 y 11 no se cumple, si, yo qué sé, el Convenio de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer no se cumple, ¿en qué estamos instaladas las mujeres? En el incumplimiento. Mal. Pues aquí algo está pasando que no es que mal, ¿no? Hay que salir de ese incumplimiento. Yo digo que los incumplimientos hacen que el feminismo empiece a adolecer de verdad de un problema de sostenibilidad. La sostenibilidad en política es conseguir lo máximo con lo mínimo. Y estamos poniendo en juego lo máximo, por ejemplo, tratados internacionales, para cumplir lo mínimo. Es decir, estamos operando con la lógica contraria. Y esto está mal. O sea, por ahí, por el camino, hemos perdido oportunidades de cambio, de transformación, porque hemos derivado o trasladado nuestra dignidad a las instituciones. Ahora vemos que hay detrás de las instituciones. Ahora lo vamos a ver.
Bueno, entonces yo también quería contaros que como consecuencia de esto, es decir, como consecuencia de que el feminismo no es sostenible, yo creo que hay un superávit de intuiciones feministas en nuestras sociedades y un déficit de posiciones feministas, que es de lo que va la charlilla que estamos teniendo. Va de intuiciones y posiciones feministas. Creo que estamos en un momento de superávit de intuiciones feministas. Tenemos muchas intuiciones feministas y pocas posiciones feministas. Cuando hablo de intuición yo me refiero no quiero confundiros con esto, me refiero al ámbito de lo trascendente, pero no de lo trascendente espiritual o religioso. Me refiero a que uno tiene una intuición cuando tiene una convicción o una creencia que no puede demostrar, cuya verdad no puede demostrar. Eso es una intuición. Cuando tú tienes una convicción o una creencia cuya verdad no puedes demostrar. Mientras que una posición es lo que tú predicas de ti misma a través de una declaración, de una frase, o es lo que caracteriza tu acción. Una posición es me posiciono, oye, ¿qué quiero hablar? Yo me posiciono en contra de la maternidad subrogada. O una posición feminista es te paro el golpe. Te paro el golpe. O compañero, no voy más contigo. Por ahí no voy más contigo, ¿no? No, eso no. Igual has tenido antes la intuición, pero la posición, todas sabemos que podemos tener intuiciones y no posicionarnos. Lo hacemos, ¿verdad que lo hacemos, compañeros y compañeras, todo el tiempo? Y no es malo, ¿eh? Es una cosa que nos pasa. Me río de mí misma, ¿eh? No pensé que... Entonces yo quería contaros cómo creo yo que pasamos de las intuiciones a las posiciones. Cómo hacemos otra vez una agenda feminista. Cómo pasamos de las intuiciones a las posiciones. Bueno, pues yo quiero hacerlo con un ejemplo, porque así, vamos, centrándolo un poco para no hablar de cosas tan abstractas. Quiero hablar de violencia. Entonces voy a hablaros, por ejemplo, de la violación en grupo. La violación en grupo en Sanfermines, la recordáis, ¿no? La violación en grupo en Sanfermines o el comportamiento sexualmente agresivo de algunos jugadores de fútbol. También recordáis algunos casos que ha habido de denuncias de chicas, etcétera. Bueno, pues no sé si... No quiero mencionar el burka, ¿vale? Voy a dejar todo el tema del Islam fuera, o sea, hay muchas cosas, pero quería coger estos ejemplos. Fijaos que no es violencia doméstica. Quiero decir que no es violencia de pareja ni dentro del hogar, ¿vale? Sino que estoy hablando de la cultura de la violación en grupo y de la cultura de la violación en grupo de los atletas de élite, ¿no? Estoy hablando en fiestas y con atletas de élite, que son dos espacios privilegiados para que se active la cultura de la violación en grupo. Esta cultura de la violación en grupo proporciona un contexto exculpatorio a la violencia física y sexual. El grupo proporciona un contexto exculpatorio a la violencia física y sexual. Hace que se pueda explicar, que se pueda argumentar y, lo que es más importante, justificar, al permitir desplazar la responsabilidad de lo ocurrido, que corresponde a los victimarios, ¿no? En esto estamos todos de acuerdo, a los perpetradores. Hace que la responsabilidad no decaiga en los victimarios, en los perpetradores, sino en el contexto. Fijaos, no directamente en las mujeres, en el contexto. En Sanfermines, ¿qué pasa? Que la gente bebe mucho. Entonces, como la gente bebe mucho, pierden el control. La culpa fue del cha-cha-cha. ¿Qué pasa con los atletas de élite? Generalmente son putas que frecuentan. Son prostitutas y entonces, claro, si tú te expones, si tú asumes ese riesgo, si tú, ¿no? Es el contexto el que diluye las responsabilidades personales. Se dice, las fiestas populares se ve mucho alcohol, también lo hacen las mujeres, mira cómo van vestidas, ¿no? Además se quitan la ropa, en Sanfermines las chicas se arrancan las camisetas, se genera un clima de descontrol del que hombres y mujeres participan. O las que denuncian a los futbolistas son putas, por tanto han de asumir que ellas mismas se exponen de manera voluntaria a este tipo de situaciones. Este modo de relatar el papel de las mujeres en las agresiones de que son víctimas presupone su voluntad, su deseo, su libertad, para interpretarlos en un sentido muy concreto.
que ellas lo querían, que lo buscaban, ¿no? Que lo buscaban, que lo querían, que lo buscaban. Supone sobre todo que las mujeres poseen su propia dignidad, pero que alguien ha colocado su dignidad sobre ellas. O sea, cuando yo violo junto con otros 5 personas más a una mujer, como decíamos hace un momento, a ver si ahora me entiendes, no la estoy privando de su dignidad, la estoy humillando. Estoy poniendo mi dignidad en su cuerpo. No es que no te entiendas, es que no estoy muy de acuerdo. Vale, pues eso entonces luego me lo dices, ¿vale? Yo, es un artificio también al servicio de un desarrollo argumental, ¿vale? Entonces, si te parece bien esperar a luego para que no pierda yo el hilo. Bueno, lo que quería decir es que si lo pensamos así, si dejamos a un lado, si quieres, el tema de la dignidad, ¿no debería una sociedad preguntarse por qué hay personas que, por ventura, siempre son mujeres, a las que les gusta y que se sienten especialmente libres y emancipadas cuando las agreden, cuando las violentan, cuando las dañan? Si es que fuera así, ¿no debería la sociedad preguntarse eso? Claro, pero fijaros, es que ha aparecido un concepto aquí potente, que es el de sociedad. Es que vivimos en una sociedad, que no es la suma de voluntades individuales, claro. O sea, le vamos a presuponer al concepto de sociedad un cierto sentido de corresponsabilidad, ¿no? O dejamos a los refugiados a su deriva, a las mujeres violadas a su... No, no vamos a hacer eso. Vamos a pensar que todavía Trump no nos gobierna el mundo entero, ¿vale? Vamos a pensar que estamos todavía a tiempo de rescatar esto, que no vamos a hundir el planeta antes de que... Vamos a pensar eso. De momento, mientras estamos aquí charlando, vamos a pensarlo. Entonces digo, bueno, pues igual tendríamos que preguntarnos esto. Perdón, que no están numeradas. ¿Qué nos impide, me pregunto yo a continuación, hilando con lo anterior, como sociedad, no incurrir en ese desplazamiento de dignidad que implica culpar a las víctimas primero y que se perpetúen estos comportamientos después? Es decir, ¿por qué no lo atajamos? ¿Por qué no lo atajamos? ¿Por qué no atajamos la violencia contra las mujeres? Vamos a pensar que todas las mujeres somos violentadas en algún momento. En eso consiste la desigualdad. ¿Por qué no termina? Esta es una pregunta que, oye, es perfectamente pertinente. Oye, ¿esto por qué no para? ¿Pero por qué no para? ¿Vale? Esta pregunta me hago yo llegados a este punto. Yo quiero saber por qué no para esto. Claro, a mí nadie me puede contestar a estas alturas, esto está en el ADN de la humanidad, esto es que es así, esto no, eso no se vale, que diría un mexicano, ¿no? No se vale. Entonces, ¿por qué no para? Bueno, pues yo responsabilizo abstracciones hegemónicas que nos hacen perder de vista la importancia de una educación estética, moral y humanista que nos haga ser dueñas de nuestra propia dignidad y movilizarla políticamente. Por ejemplo, la principal abstracción para mí que paraliza nuestras luchas, la principal abstracción que paraliza nuestras luchas, la igualdad de los sexos. La tan cacareada igualdad de los sexos es una abstracción paralizadora. Y es lo que hay, es el fundamento de todo el corpus jurídico y todas las instituciones que supuestamente defienden a las mujeres. Pero es una abstracción paralizadora, porque la igualdad de los sexos, como os contaba hace un rato, viene de la mano del pensamiento de género. Cuando se inventa a finales del siglo XVIII, durante la Ilustración, la cultura de género o el pensamiento de género o el régimen de género, se inventa a la vez la igualdad de género. Cuando sabemos que no es verdad, que la abstracción individuo descansa sobre una desexualización del individuo. Pero como las mujeres alzan la voz muy rápido, es decir, se ponen enseguida muy vindicativas, se les dice, no, si esto es para todos. No, no ha sido para todos. Lo decía Emilia Pardo Bazán en el siglo XIX, suponed a dos personas en un mismo punto, la una avanza y la otra se queda atrás esperando. En el XIX, pero hoy podemos decir lo mismo, suponed que hay detrás de eso la noción de progreso, es una noción completamente fallida
Y es una noción androcéntrica totalmente. El progreso ha sido para los hombres, no para las mujeres. Quiero decir con esto que la igualdad de los sexos es un complemento vicario del pensamiento de género. Y entonces por ahí el pensamiento de género no va a quebrar. Y por ahí las desigualdades de género no se van a superar nunca. Esto que he dicho es bastante controvertido, pero yo lo digo a ver qué pasa. Por si acaso, como dice una amiga mía, yo esto lo digo por si acaso. Yo lo llamo igualdad de sexos y hablo también de igualitarismo burocrático. Pues se les llena la boca, ¿no? Los políticos, se les llena la boca de igualitarismo burocrático, si todos somos iguales. Sobre el ejemplo de, pues tú oyes a un Albert Rivera y es esto mismo, ¿no? Luego también podemos hablar, por ejemplo, de Pablo Iglesias. ¿No os parece un caso de intuición feminista sin posición feminista? ¿No? Es uno de estos de... pero posiciones feministas ninguna, cero, o sea, no tiene ni idea, no sé, es que vamos, y además no le viene ni bien. ¿No? Rivera no tiene ni intuición feminista, ni la necesita, porque ya tiene él otras cosas que son las que le sirven. Claro, pero es porque Rivera sí se acoge al igualitarismo burocrático, porque es ese tipo de sujeto, porque el igualitarismo burocrático ha operado muy bien bajo la lógica del neoliberalismo capitalista, porque es que hace toda la melé, o sea, hace la tortilla completa, es la levadura de este huevo. Es lo que hace crecer la tortilla. Bueno, vale. Y entonces sobre la violencia, fijaos que me parece especialmente grave cuando se aborda la violencia contra las mujeres desde planteamientos filosóficos anclados en la igualdad de sexos, porque entonces la violencia contra las mujeres se convierte en casos, porque son casos de violencia de género que se tratan desde la ley. Y la ley se ejecuta en los tribunales, pero seguramente vosotros sabéis igual de bien que yo que la ley no es lo mismo que la justicia. Por eso cuando la violencia de género pasa a convertirse en una colección de casos de violencia, perdemos de la perspectiva de lo que de verdad importa, que es que las mujeres vivimos en una situación de violencia. Las mujeres vivimos en una situación de violencia y eso es lo que tenemos en común, eso es lo que dice siempre Marcela Lagarde, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos las mujeres en común? Que todas, en cualquier lugar en el mundo, somos sujeto de daños. A todas nos violentan, a todas nos dañan. Ahora, hay unas que las matan, a otras pues no nos matan y hay una gran diferencia, por supuesto que sí. Pero reducir la violencia de la que son víctimas las mujeres a los casos de violencia de género, de violencia machista, de violencia doméstica, también nos hace perder la perspectiva de lo que hay en juego. Y nos deja sobre todo con un único interlocutor, que son las instituciones. Porque ahí lo que estamos es exigiendo a las instituciones siempre el cumplimiento de la ley. Pero nosotras ya, que somos muy listas y estamos de vuelta, sabemos que con las feministas, ¿en qué se incurre? En incumplimientos sistemáticos. Y entonces, ¿eso qué pasa? Que nos desmoviliza. Y entramos en ciclos de desmovilización. Y después vienen ciclos de movilización. Ahora, ¿por qué ha venido un ciclo de movilización? Pues porque han crecido las desigualdades en el mundo de una manera extraordinaria. Y eso ha sido una oportunidad para denunciar una de las desigualdades más sangrantes y más transversales que existe, que es la de género. Pero cuando yo vine aquí hace 2 años a hablar de feminismo, yo no sé si alguna estabais, pero se me tiraban encima. Porque cuando era... Lo único que había en ese momento sobre la mesa y en la agenda era que Gallardón había anunciado que iba a reformar la ley del aborto. Pero por lo demás, el feminismo no se oía ni se le esperaba. Perdona, ¿recuerdas que el mayor follón se presentó entre las mujeres? Entre las distintas generaciones. No había tanta diferencia. Había diferencia. Perdóname, porque yo recuerdo que yo estaba ahí y bueno, 2 señoras concretamente que estaban a mi lado, había una cierta diferencia, pero no tanto como una generación. Y además, eran personas que
manifestaban y tal, de un pensamiento progresista, habían participado y venían de luchas de todo tipo. O sea, es que yo eso lo tengo muy grabado. O sea, de hecho, hoy estoy aquí intentando, como aquel día, aprender algo de las mujeres. Para porque no tengo ni idea, es decir, voy detrás, corriendo y no llego nunca. Cuando en un foro así, como este, me encuentro con una cosa de esa, lo poquito que he aprendido se me borra. Y ahora, ¿con quién me apunto? Pues mira, yo creo que si tenemos oportunidad hablamos de eso, porque yo sé que siempre os llama la atención, sobre todo a los chicos, lo de que las mujeres están divididas, pues están divididas, pero vamos, eso sería muy extraño que no lo estuvieran, ¿no? Eso también lo cuenta Lagarde, oye, tú y yo tenemos en común o establecemos un vínculo de sororidad, ¿no? Ese vínculo de reconocimiento que nos hace comprender que todas tenemos una misma situación de violencia. Ahora, eso no quiere decir que vayamos a estar de acuerdo, amiga, sister, ¿sabes? Tenemos que negociar el acuerdo, tenemos que ponernos de acuerdo. Y cuando nos pongamos de acuerdo, haremos políticas de sororidad. Es decir, plantearemos una agenda feminista, pero que sea el resultado de una negociación y de una transacción, porque tú y yo, ¿por qué tenemos que estar de acuerdo? Otra cosa es que despleguemos empatía. Despleguemos empatía. Y en cuanto a lo que me dices, no quiero perder el hilo, no quiero no dejaros hablar, pero tampoco quiero terminar mi exposición y tengo un don para perder el hilo. Pero en cuanto a lo que me dices ¿de qué? Sí, lo de la bronca interna y la otra cosa que fue... Las generaciones. Que hace 2 años, que cuando viniste no se hablaba más. Sí, hablábamos de eso, pero el compañero sí que me ha dicho una cosa que me ha dejado pensando. Por un lado, el tema de que hubo mucho follón... No, que no hay una diferencia generacional completa. Había un poco de todo. Sí. Bueno, no recuerdo... Eso de los ciclos de movilización y tal. No recuerdo muy bien lo que te quería decir, pero en algún momento supongo que saldrá. No, que lo que trataba también de explicar era un poco el problema de reducir el tema de la violencia, la situación de violencia que vivimos las mujeres a los casos de violencia, ¿no? Y lo que implica normativizar la violencia y que perdamos la perspectiva de que el monstruo es más grande y está dentro del armario generalmente, ¿no? Y cuando te acuestas por la noche, pues acojona mucho abrir ese armario porque lo que hay dentro pues es Tarkovsky, ¿no? A veces. Vamos a perdonar a Tarkovsky, pero bueno. Es que quiero saltarme algunas cosas porque no me quiero entretener y veo que tenéis así ganas de hablar. Entonces, hombre, yo esto último que os he dicho yo creo que es bastante jugoso, en el sentido de que para estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? O sea, que podemos debatir sobre estas cosas y tal. O sea, yo creo que menos instituciones, menos intuiciones y menos instituciones y más posiciones y más acción. Yo es aquí un poco con lo que vengo. Vengo con esto. Estoy a ver si escribo un librico sobre esto. Y entonces es la primera vez que hablo de esto. Y quería también un poco ponerlo en común con vosotras y tal. Entonces, esta es la última idea que os quiero lanzar. ¿Cómo se verifica la posición? Es decir, ¿cómo pasamos de la intuición a la posición? Muchas décadas las mujeres lo hemos hecho movilizando la identidad. Nosotras mujeres tenemos una identidad a la que le podemos dar un contenido político, ¿no? Pues como hay otras identidades, ¿no? Que se pueden politizar también, como la clase, ¿verdad? Que es una de nuestras identidades en el mundo occidental de referencia, ahora de capa caída totalmente, porque la clase ya no está por ningún sitio, desgraciadamente, porque ha cumplido un papelón. La clase, la etnia, en fin, lo que queráis, ¿no? Bueno, pues teníamos la identidad de género. Yo también quiero contar en ese libro que escribiré, si me dejan en el Teatro del Barrio, que cada vez la identidad mola menos y que lo que hay que buscar son vías de filiación política, es decir, hay que desarrollar espacios de adscripción política, de lo que yo llamo filiación. Y eso se consigue con educación. Por eso, por ejemplo, proyectos como el de Pamela, el de No solo duelen,
Y el vídeo que habéis visto de la muchacha de Albacete, que me hubiera gustado que lo viéramos juntos, porque para mí ese vídeo tiene mucha miga, muchas aristas, muchas cosas un poco... ¿no lo habéis visto? Bueno, pues intento que lo cuelguen en la web. Es un vídeo de una chica que ha dramatizado como un poco las distintas situaciones por las que va pasando una mujer desde niña. Sí, que son frases, y ella lo hace frente a la cámara. Desde que nace hasta... Sí. Y está ya sola. Es como una pequeña dramaturgia que ha hecho ella. Ese vídeo es interesante de comentar. Qué niña más bonita. Eres una princesa. Dale un beso a la amiga de mamá. Me da igual que no quieras. No te preocupes si los niños te tiran al suelo. Es que les gustas. Qué graciosos los niños levantando las faldas. Son cosas de niños. No seas tan bruta jugando. Pareces un niño. Las niñas mayores no lloran. Tienes que ser buena. Las señoritas no gritan. Cállate. Mira qué guapa, con tu pelo arreglado. Si te ven jugar con los chicos, te van a llamar marimacho. Qué bonita eres. Las niñas son tan complejas. No te preocupes si te tratan mal, es que te tienen envidia. Las niñas sois más listas. Ellos siempre juegan mientras que vosotras estudiáis. Deja de quejarte. Los videojuegos son de chicos. Los coches son de chicos. Las cocinitas son de niñas. Judo no, mejor gimnasia rítmica. Las niñas siempre son más educadas, tan calladitas. Informática, no prefieren bailar, con lo guapa que estás con la falda. No te vayas con nadie que no somos nosotros. Ten cuidado, no cojas nada de nadie. Hay hombres muy malos. ¿Tienes novio ya? ¿No tienes novio aún? Estás siempre rodeada de chicos, calientapollas. Me he enterado de que se la chupas a tu novio. Puta, llama para que te recoja. ¿Eh? Dile a tus amigos que vengan a recogerte. No vuelvas sola, ten cuidado. Así vestida pareces una mojigata. Así vestida pareces una puta. Si no querías que te mirase, ¿para qué llevas ese escote? Si no querías que te tocase, no haberme calentado. ¿Qué pasa? ¿Tienes la regla? Bailas así para ponerme. Andas así para ponerme. Me miras así para ponerme. ¿Vomitas para adelgazar? Pff, qué superficial. La belleza está en el interior. Tío, ve a por la amiga gorda. Son más fáciles porque están desesperadas. Te los follas a todos. Zorra. ¿A un virgen? ¿Frígida? Está buenísima. No te toco ni de coña. ¿Ser madre? ¿No eres demasiado joven? ¿No eres demasiado vieja? ¿Es que no tienes ambición? ¿No quieres ser madre? Eres demasiado joven para saberlo. Vas a perderte lo más importante de tu vida. Te maquillas demasiado para ir al instituto. Ay, si te arreglaras un poco, hija mía. Vosotros lo tenéis más fácil. Enseñáis una teta y está todo hecho. ¿Qué hay para cenar? ¿Qué hay para comer? ¿Dónde están las toallas? ¿Me has planchado la camisa? No queda nada en la nevera. Ahora no puedo hablar. Estoy hablando con mis amigos. Deberías agradecerme que te mirasen. Lo que darían por tenerte. Si te miro otra vez, le doy. ¿Después de tanto tiempo dices que ya no me quieres? Los hombres y las mujeres no pueden ser amigos. Siempre piensan en lo mismo. Ese tío te trata bien. ¿Qué más quieres? Eres tan borde porque te falta un buen polvo. No te pongas histérica, madre mía. No se te puede decir nada. Deja de llorar ya, que ya eres mayorcita. No me digas eso delante de mis amigos, joder. No te pongas esa falda si no estoy yo delante. No salgas hasta tan tarde. No discutas conmigo en público. ¿Te violó? ¿Y tú qué dijiste? ¿Qué llevabas puesto? ¿Algo harías? Joder, no te puedo decir nada. ¡Que te calles! Que estoy hablando con mis amigos. ¿Otra vez no quieres sexo? Si no fuera por mí, tú no tendrías nada. Si no fuera por mí, tú no serías nada. Te quiero, nena, por eso te protejo. Te quiero, nena, no me dejes.
Eres una mala madre, eres una mala esposa, eres una mala hija. Que no me dejes, que hago una locura. Estoy harto de tus movidas. Me tratas tan mal que me pongo nervioso. Que no me dejes o hago una locura. Que no me dejes o te mato. Que no me dejes. Muerta. Bueno, que lo que quiero deciros es que el problema no es despertar conciencias, que el problema es educar en humanidades que sirvan para reorganizar los deseos. Yo, que soy antiprostitución, como algunas compañeras sabéis, y anti casi todo y cada vez más anti todo, siempre digo que cuando ya me arrinconan con el tema de la prostitución y me dicen, pero si es que ella quiere, bueno, yo no me creo nada, porque claro, aquí ya nadie quiere nada que no nos diga el mercado que tenemos que querer. Entonces yo lo siento mucho, pero como yo tengo una crítica casi marxista, todavía conservo un acervo de crítica marxista en mi vida y veo mucho el mundo a través de la clase y desde luego estoy totalmente sensibilizada con la mierda de mundo que tenemos y con mejorarlo, pues cuando ya me arrinconan con lo del deseo, digo, bueno, pues mira, eso, entonces, vale, tú esto lo haces porque quieres, pues vamos a ver si podemos hacer todo lo posible para que dejes de querer esto, ¿no? Porque, claro, mal, o sea, porque claro, no se trata de ti, es lo de siempre, se trata de una sociedad entera. No se trata de ti, yo quiero, yo me compro, yo quiero ir, yo, eso que me pasaba en la universidad en los últimos años con los alumnos, es que yo, es que tú qué, tú no, Platón, tú no, esa que me entra ya, no es que yo. Tú nada, o sea, tú nada, tú no, o sea, por Dios, pensamiento a medio plazo, pero si es que no hay futuro. Nos hemos cargado el futuro, no hay planeta, nada de esto es sostenible, esto es un desastre. Entonces yo, pues no, yo ya no más. Vamos a ver si entre todos inventamos un sujeto político que no sea el yo, vale. Bueno, voy a ver si escribo el libro, y lo que os quería decir es que lo de ser mujer, ya sabéis que la Beauvoir, que me parece un personaje profundamente antipático, decía que no se nace, sino que se hace. Yo creo que no se hace ni nada tampoco, o sea, lo de ser mujer hay que trabajárselo. ¿El qué? La Beauvoir decía, la mujer no nace, sino que se hace. Yo digo que no, tampoco se hace, hay que trabajarse el ser mujer, que una... Tal y como están las cosas, no puede ser una mujer. Somos unas mujeres, cada una de nosotras. Y eso hay que currárselo. Y los chicos también se lo tienen que currar. Y ya lo último que quería decir al compañero es que eso de que siempre van las mujeres que complicadas y tal, no, las mujeres complicadas no. Todo, no ya, pero fíjate que es un poco, voy detrás. Pero no entiendo. Bueno, es que a veces hay que hacer un esfuerzo. Hombre, por eso estoy aquí. Y te voy a felicitar. No solo hoy. O sea, es que... Quiero haceros una foto. Yo lo único que he dicho, no he dicho que seáis complicados. Yo he dicho lo que he dicho. No. Que voy detrás de vosotras intentando aprender. Intentando aprender, pero vaya, si los demás están aprendidos, yo no. Tú sabes dónde están. Yo me alegro mucho de que haya tantos hombres como mujeres. No os importa que os tuitee una foto. No. A mí me enseñó mucho, por ejemplo, ahora que en febrero estuvieron las 8 mujeres que estuvieron en Guadalajara y estuve varios días, casi los 26 días con ellos.
mira, no te pagáis, pero bueno. Y a mí me ha enseñado mucho, evidentemente. Igual que también el lenguaje inclusivo que yo utilizo en el LGTBI de Podemos y en la asamblea del 15M y el tema feminista. Pero, evidentemente, yo hay veces que hay compañeras, una vez me dice, Félix, tienes que... Pues yo estoy aprendiendo, evidentemente, y creo que tengo todas las intenciones de intentar, pero evidentemente tenemos todavía esas cosas que son inevitables. Y todos los hombres que, por ejemplo, que hacemos todo lo posible, tú le dices cómo debe ser la pauta o cómo para poder llegar a ser igual de feministas y llegar a entender. Yo lo hago esto. Mira, yo digo a mi marido por la mañana, mira, mi amor, la lavadora es esto. ¿Lo ves? No lo digo de broma. No creo que sea mucho más complicado. Mira, en cuanto al tema, o sea, aquí hay un asunto jorobado, claro que sí. Yo no creo, fíjate que creo que en Podemos al final se ha impuesto ese discurso que no es el que a mí más... Bueno, en Podemos ahora mismo no sé qué se ha impuesto, la verdad. Vamos a dejarlo. Pero digamos que sí que hemos visto en los últimos, o sea, hemos visto en los 2 últimos años cómo parecía que había una línea más amable, de feminismo más folclórico, que llamaba yo, que por ejemplo pues era la chica esta Clara Sánchez Serra, para mí representaba un poco esa forma de transmitir, que además ella insistía mucho, el feminismo tiene que llegarle a todo el mundo y tiene que llegar de una manera sencilla y tal. Y luego, bueno, pues había otras mujeres, yo creo que sobre todo las que yo conocía más en Euskadi, que, bueno, pues tenían un discurso con el que yo me siento más identificada, que es el de decir, oye, esto es un espacio de confrontación. El feminismo siempre ha sido beligerante. Porque cuando tú estás vindicando, como vindicaba Mary Wollstonecraft en el 1793, vindicando algo, a alguien no le va a gustar la vindicación. A alguien no le va a gustar la vindicación. Yo lo que creo es que los hombres han hecho este desplazamiento otra vez de dignidad hacia las instituciones también. El propio de las instituciones ha sido el espacio en el que se han tenido que dirimir los problemas que se ha generado con la desigualdad de género. Y sin embargo, sabemos que en la calle y en la casa y en la universidad y en el trabajo sigue habiendo desigualdad. Entonces, ¿las instituciones eran la solución? Pues no eran la solución. Eso es un poco lo que yo quiero contar en el libro este. Las instituciones no son la solución y no podemos seguir enarbolando la bandera de la igualdad de los sexos, porque tenemos que ser conscientes de que eso es un mantra que surge para neutralizar la lógica sobre la que se sostiene el sistema, mejor dicho, no para neutralizar, para ocultarlo. Que todos contentos, porque como todos nos hemos adherido a todos los tratados internacionales que defienden eso, pues ¿cómo va a haber desigualdad en España? Hola, Irene. Pues mira, pues la hay, ¿no? Entonces, ¿por qué la hay? Que es otra vez esta pregunta de ¿pero por qué? ¿No? Que es esta desesperación del incumplimiento que llamo yo también, la desesperación del incumplimiento. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no dejan de matar mujeres? ¿Pero por qué no dejan de acosarlas? ¿Pero por qué hay del techo de cristal? ¿Pero por qué este tío me está hablando así, el gilipollas en mi cara? ¿Y por qué hace alusión a mi persona como mujer? ¿Por qué? Esos incumplimientos son los que yo creo que hay que resolver en un espacio distinto al de las instituciones y hablando un lenguaje que no sea el de la igualdad de los sexos. Mira, hubo un momento muy interesante en Francia, fíjate, lo digo por lo que me has dicho de hoy, de la Francia de hoy. Pues cuando se introdujo la paridad en Francia, como fórmula tanto en las instituciones como en los partidos políticos, había en la Quinta República Francesa una crisis de representatividad que no era muy distinta a la que ha habido en España y en otros lugares de Europa recientemente, digamos desde 2011, desde el 15M. Es decir, lo que la ciudadanía percibía es más o menos lo que nosotros hemos vivido. Estas instituciones no nos representan porque están oligarquizadas, porque pertenecen a un grupo limitado de familias que están patrimonializando el poder en beneficio propio, hay que abrir la república, hay que republicanizar, que es lo que está diciendo ahora Marine Le Pen, cuidado, que ella no es tonta, y sobre todo que hay que entender también su discurso en la historia reciente de Francia, y por eso los franceses lo captan, porque es que ese es un discurso muy fuerte, el discurso de republicanizar Francia y tal. En ese momento, las mujeres en Francia tuvieron un olfato extraordinario, que aquí no han tenido.
Y no lo han tenido las compañeras de Podemos, que digo yo que eran las que debían haberlo hecho, digo yo. En ese momento las mujeres dijeron, que las instituciones no nos representan, pues no os digo nada a las mujeres. ¿Vosotros decís que nos representan? Pues a nosotras estamos fuera del orden republicano. Nosotros tenemos aquí a una tía, que es Lidia Falcón, que en el año 78 dijo, nosotras no firmamos la Constitución española porque no nos representa. Y lleva diciéndolo décadas. Las feministas, las que yo llamo las antiguas, llevan décadas diciendo y denunciando lo que ahora los de Podemos también llegaron un día y nos dijeron que la transición había sido un régimen de consenso forzado y que en realidad allí se había domesticado hasta el perro de Carrillo. Y salen las feministas antiguas y dicen, pero si llevamos toda la vida diciéndolo, que por supuesto que fue forzado y obligado. A nosotras nos obligaron a pasar por el aro. No pasábamos, porque sabíamos que en esa Constitución no tenían cabida nuestras reivindicaciones. Pues eso lo hacen las francesas en los 90 en Francia, toman la oportunidad política que se abre con la crisis de representación del sistema y meten la paridad. Y fíjate, lo hacen en el país que inventó la abstracción individuo, porque eso es un logro de la Revolución Francesa y de la Ilustración francesa. Y entonces le decían los políticos a las mujeres, no, porque el individuo es una abstracción en la que tenemos que caber todos, no se le puede sexualizar. Y decían las mujeres, no, si ya está sexualizado. Mentira, mentira, está sexualizado. Entonces nosotras queremos regenerizar el individuo para desexualizar esta abstracción, paridad. Y ya veremos en el medio plazo si esta abstracción de pronto sube a las nubes, ¿sabes? Como si fuera Anthony, y estupendo, y entonces pues seremos todos individuos. ¿O sabes otra cosa que digo yo? Siempre lo digo cuando tengo oportunidad, del neoliberalismo. El neoliberalismo, una vez que me preguntaron en la radio, ¿qué es el neoliberalismo? Digo, te jode. El neoliberalismo eres tú. Me preguntó Julia Otero. Y el neoliberalismo es ese monstruo, porque es un verdadero monstruo lo que hemos creado, algunos más que otros, que cada vez que se viola a una mujer o que cada vez que una mujer sufre un daño, le dicen defiéndete como individuo. Y tú dices, no, perdona, a mí es que me han violado como mujer. Porque este señor se siente con derecho a hacerme esto, es que me ha pasado esto. Y se siente con derecho a hacerme esto porque entre todos pensamos genéricamente y extraemos de ahí unas conclusiones, que es que unos pueden más que otros. Entonces, ¿cómo voy a responder como individuo lo que me pasa como mujer? Pues yo necesito ocupar las instituciones para en las instituciones explicar lo que es ser mujer. Y necesito generar una agenda de sororidad, es decir, hablar con otras mujeres para que no nos pase lo que dice el compañero. Por lo menos para que cuando nos peleemos no lo hagamos delante de los hombres. Que yo esto es una cosa que también cada vez digo más, por favor, chicas, que hay hombres delante. Cuidadín, que luego van por ahí diciendo, estas son las feministas, están todo el día peleándose. Pues anda que ellos no se pelean, pero bueno. He perdido el hilo otra vez. Bueno, palabras, venga, que hablo mucho yo y tampoco... ¿No queréis hablar? Sí, yo te tengo una pregunta, porque no sé si lo he entendido bien. Dices que, por un lado, que el tema de las instituciones no funciona. Es evidente, tal y como lo estás planteando, y es evidente lo que pasa en la sociedad. Pero, por otro lado, el principio de disminuir el patriarcado es a través de la educación. Creo que es importante el tema educacional, lo más importante, y al mismo tiempo también lo que se entiende es que a través de las leyes, cuando hay problemas, se hacen leyes. Por un lado, las leyes estas no funcionan, pero sí tiene que ser a nivel institucional el proceso de disminuir el patriarcado, porque venimos de un proceso... Las violencias. El patriarcado es una palabra muy rara. Pues las violencias. Viene de muy atrás. Me llamaba la atención la filósofa india que hablaba de que dejaba la responsabilidad de la dignidad
a cargo de la persona que es el violento, ¿no? Es que para mí esa persona que es violento no tiene dignidad. Bueno, es una presuposición tuya. Claro. Es que yo creo que no tiene dignidad. Yo creo que todos los seres humanos tenemos dignidad. Sí, pero cuando haces una barbarie, sea una violación, sea un asesinato, creo que no es digno. Esa persona no tiene Fíjate que dignidad. estás predicando la dignidad de alguien, no hablando de su condición de ser digno, que es otra cosa diferente, que es una noción filosófica que es un poco lo que yo he puesto sobre la mesa, ¿sabes? Me interesa mucho de tu intervención lo de, oyéndote, fíjate, pienso una cosa que no había pensado, por eso digo que es muy incipiente todo esto que os he traído. Pero dices tú, claro, la educación es muy importante y tal, y está claro que las instituciones han fallado y que en ese sentido, pero seguimos necesitando instituciones y normas, por supuesto que sí. Claro, lo que pasa es que probablemente necesitemos que sean otros quienes hagan las normas. Y evidentemente otros son los que hoy son pequeños, ¿no? Es decir, los que tienen que crecer y seguir habitando este mundo. Entonces, ¿qué pienso? Pienso que nosotros no podemos proponer una agenda feminista ni la solución a los problemas que tienen las mujeres. Tenemos que educar a quienes van a encontrar las soluciones a los problemas. No creo que mi generación, por ejemplo, esté en condiciones de hacer cosas diferentes a las que hace. Yo, después de la experiencia Podemos, ahora mismo estoy de bajona, estoy valle y no veo salida en el corto ni en el medio plazo. Creo que es en las generaciones futuras en las que tenemos que confiar para eso. Entonces no tenemos que educar, fíjate, no es educar en la igualdad. Educando en la igualdad, venga de educar en la igualdad y venga de educar en la igualdad. No es educar en la igualdad, es proporcionar una educación que haga comprensible que la igualdad es la trampa, es esa brecha que se abre, que nos separa, porque la igualdad está presuponiendo lo genérico. El problema es el pensamiento de género. El problema es que hemos desarrollado una categoría cultural que tiene una potencia extraordinaria, porque es que todo pasa por el género, y que explicamos el mundo en clave de género. Entonces, mientras sigamos viendo el mundo en clave de género, el rosa y el azul famoso, pues es muy difícil sortear las desigualdades, porque es una industria de género el propio pensamiento genérico, que tiene luego muchos pensamientos vicarios, pensamientos subalternos. Por ejemplo, el pensamiento amoroso. El pensamiento amoroso es un hijo bastardo del pensamiento de género, es una máquina de reproducir todos los clichés, los estereotipos, las dependencias, las transferencias de dignidades. Por ejemplo, el pensamiento romántico te enseña a colocar siempre tu dignidad en el otro, siempre. O sea, yo siempre digo, ¿cuándo vamos a educar a nuestros hijos en el amor de compañeros, en el amor filial? La gente que tiene una pareja que dice, pues es el amor de mi vida con el que yo comparto, ¿no? Todo esto, ¿no? Como el mío. El de la lavadora. Y Tarkovsky. No, educamos a las niñas y a los niños para que se enamoren y vivan historias y todo es arrebatado y todo, ¿no? Pero no les enseñamos, no hay películas que digan, mira, verás, la pareja, si la quieres, va de esto. Bueno, va de la lavadora y va de que te levantas por la mañana y dices, la vida es una puta mierda y hay alguien al lado que te hace un café. Y dices, no, quiero decir que eso es lo que puedes enseñar. Y dices, bueno, claro, es que yo, bueno, pues mira, me gusta vivir acompañado. Y luego además, pues que quieres tener hijos y es más fácil entre dos a lo mejor que uno solo y puedes elegir eso. O que lo quieres tener solo, pues también Pero quiero decir, todo dentro de esta lógica de, no, mira, o sea, quererse la gente es una tarea. Pero como yo, me, pues eso. ¿Veis que estoy cada vez más reaccionaria? Hago defensas... Sí, es verdad. No me hago mayor, Virginia. ¿Qué vamos a hacer? No es la mayoría. No es la mayoría, es un giro... No, estoy muy radical para muchas cosas cada vez más y para otras, sin embargo, pues por ejemplo, me cansa mucho el sentido común, los lugares comunes, repetir, oír, escuchar todo el tiempo las mismas gilipolleces en el Twitter, en no sé quién... Pero vamos, que por supuesto que no soy yo. Quiero decir que todos nos cansamos los unos a los otros, no nos dejamos respirar, ¿no?
oye, vamos a respirar, mira, ahora estoy pensando esto. Y, oye, pues lo voy a escribir, lo voy a llevar a un seminario. No, pero es que tendrías que tener un libro antes del verano, pero no puedo. La lavadora, Tarkovsky, o sea, no puedo. Sí, parece que, yo lo digo siempre, digo, es que parece que tengo que fichar. No voy a fichar en ningún sitio. Voy a ir a lo que quiero, cuando quiero, y ya está, no pasa absolutamente nada. No se va a caer el mundo, voy a seguir con mi vida, con mis cosas, que no tengo una edad en la que yo quiero divertirme, a salir. Bueno, es que eso es muy importante. Pero a diario. Hace falta también una economía del activismo, que eso está muy poco tratado, pero hace falta una economía del activismo ya, porque es que nos estamos volviendo un poco majaras. Y cuando las mujeres alguna hablo y dice, no está de los cojones. A mí no me gusta y a veces se me escapa. Una digo, pero ¿por qué utilizas el lenguaje ese? Porque creo que masculino, porque no el lenguaje más metido en tu lenguaje masculino o más. Lo del lenguaje es muy importante, esa es otra batalla. Vives en una sociedad que es... Yo les digo, chica, me salen los ovarios. esas cosas, loca del coño, me salen los cojones, pues yo lo intento cambiar, pero a veces es como... O no salen los ovarios, encima técnicamente. Ya, pero es que te sale porque es algo que has oído toda la vida, ahí te tienes que reeducar. Es como lo dijo de puta que yo lo digo mucho. Igual, cada vez que lo digo, me cago en la leche. Lo he dicho otra vez. Hijo de cabrón, no sé cuál zorra, no lo digo. Porque yo pienso que hay muchas zorras, muchas putas. O sea, putas no son las que están en la calle, hay muchas putas en la casta elevada, pero muchísimas putas que se han vendido por dinero, o sea, por lo cual es muy brutal. Y han hecho de ellos una profesión. Yo tenía la experiencia de la tracks, porque se ponían allí en Fuencarral y yo cuando iba a un sitio con Chueca, o iba alguna noche había sauna, yo qué sé, y me tiraban los tiempos hasta que yo le dije que no. Pero luego también, cuando iba al recorrido de la Gran Vía, hasta Callao, ahora ya estaba operado el sitio ese local, yo sigo de chico, y ahí los chicos que te dan la propaganda sobre las mujeres, y le digo, no, en contra. Dice, no, pero sí, hombre, digo, además estáis utilizando a las mujeres como esclavas del sexo y además humillándolas. Dice, no, es que ellas quieren. Y además están pagadas. Digo, ¿qué? Y me quedo, flipado, digo, lo que estás contando. Lo que pasa es que con alguno incluso una vez casi me encontré un caso de que parecía que iba a venir hacia mí a agredirme. Porque ya me puse también brusco, porque me pareció un poco aberrante el comentario que hizo. Tenemos mucho que hacer, lo del lenguaje es importantísimo. A mí no lo llevo muy bien y... En ese sentido, si queréis participar, mañana día 25 llevamos meses haciéndolo, las mujeres de CGT. Estamos haciendo una campaña contra la RAE y cuestionando... No, a Pérez Reverte le hicimos in situ, hicimos una acción en frente del Museo del Emperador señalándolo, pidiendo... Lo que vamos a hacer mañana es pedir que incluyan palabras en el diccionario que tienen que ver con términos feministas que no están incluidas. Vamos a colgar un vídeo que hemos rodado aquí, al asalto, el día que vinieron las mujeres feministas de contexto, las asaltamos y les pedimos que nos dijeran palabras que querían pedir que se incluyeran. Ha salido un vídeo cortito, muy gracioso, muy dinámico, pues, participaron todas las que quisieron, un hombre también, que quiso intervenir, Franco Llovera. Ah, qué malo. Sí. Y vamos a hacer, pues eso, en redes sociales una campaña, pues si queréis seguirlo, empieza a las 12 de la mañana y pedimos pues que se incluyan palabras, os doy ejemplos por si no tenéis claro que no están, sororidad no está, micromachismos no está, economía feminista no está, y no me voy a acordar de las demás. Machismo no está. No queremos, negativas no queremos, porque pedimos que se incluyan son ¿Pero términos nos puedes poner positivos. un tuit con todo eso así Sí, para los que te tengo seguimos? Hola a todas. Como sabéis, el castellano es una lengua viva. Creamos palabras para explicar conceptos y a medida que vamos usando esas palabras se van incorporando a nuestro diccionario particular. Cuando se generalizan los usos de esas palabras y esos conceptos pasan a integrar el lenguaje cotidiano y por tanto debieran incorporarse a los diccionarios oficiales. La RAE no reconoce algunas palabras de uso cotidiano, especialmente las que se refieren a conceptos feministas.
Estos programas pretenden denunciar el sexismo del lenguaje en la calle que perpetúa la RAE, blindando un círculo vicioso. Si las instituciones incumplen la Ley 3/2007, no solo no ayudan a erradicar el lenguaje sexista, sino que lo avalan, y allí estaremos para denunciarlo. En el programa de hoy hemos querido salir a la calle a preguntar qué palabras debían estar incluidas en la RAE. Para ello fuimos a un evento organizado por el diario Contexto, en el Teatro de Barrio de Madrid, y esto es lo que nos dijeron algunas y algunos de sus protagonistas. Sería más que justo y necesario que se incluyera en la RAE el término micromachismo, porque todo micromachismo acaba en un macromachismo. Sería borrofilia, que es la afición que tiene la sociedad machista en suprimir la presencia de las mujeres en múltiples ámbitos. En la historia hoy nos hemos enterado de que una de las pioneras del cine, Alice Guy Blanchet, hoy me he enterado que existía, como mucha otra gente, ¿no? Y periodistas que fueron borradas. Desde el teatro reivindicamos la introducción del término heteropatriarcado para su introducción en la RAE y que sea un término difundido, usado y reivindicado para el lenguaje común, reconocidamente. Pues me gustaría que en la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, apareciera el término sororidad. Repito, sororidad es la relación entre las mujeres de compañerismo, de fraternidad y de ayuda mutua. Y existe la vida real. Hay dos palabras fundamentales que me encantaría que se puedan incluir en la RAE. Una es ecofeminismo y la otra es la de micromachismos, de usos absolutamente cotidianos y sin embargo no reconocidos, que también a nosotras nos van a empoderar, y a nuestros jóvenes y a nuestros niños y a nuestras niñas más adelante. Yo voy a proponer dos, una ecofeminismo y la otra matria. Creo que ecofeminismo resume la suma de los grandes logros que desde los movimientos sociales han hecho durante el siglo XX y parte del XXI, la lucha por los derechos de la mujer y el reconocimiento de la igualdad, y luego pues el tema del medio ambiente, la ecología y una sostenibilidad que incluya todos los aspectos que han estado descuidados por la modernidad. Y matria porque representa todo aquello que no es la patria. Y una cosa divertida, hay un grupo de hombres que se están reuniendo entre especies, que se están trabajando los micromachismos. ¿Ah, sí? Sí. El día que convocaron la primera reunión fue muy divertido, porque no tenían claro que fuera ahí ninguno, y están repitiendo, porque les ha debido salir bien la convocatoria, y se reúnen ahí y se trabajan ellos con micromachismo. No lo sé, el primer día fueron 5, pero está creciendo, no sé, pues yo no he ido. Y quiero abrir un melón ahora. Ahora que hablas de las movilizaciones, vamos a volver a desmovilizarnos por el teletrabajo. En mi empresa estamos haciendo un proyecto piloto, una experiencia para ver cómo sale. Más del 82% de las candidatas son mujeres. Esto nos va a separar de los entornos laborales, de establecer relaciones con los compañeros y nos vuelve a meter en casa. Con lo cual esto nos vuelve a dejar en casa. Entonces lo que sale es un cupo para teletrabajar. O sea, sí, estamos haciendo ¿no se aplican los trabajadores? No entiendo eso. ¿Por qué dices un 85%? Sí, porque estamos haciendo un proyecto piloto con un determinado número de plazas y determinados departamentos, porque hay que montar infraestructura y hay que ver cómo funciona. No sale así, se ha pedido voluntarios. Y de los voluntarios, más del 82% son mujeres. Claro. Ese es otro tema interesante. Bueno, yo creo que todo lo relacionado con el trabajo está todo en el aire, o sea, es que no es... Sí. Bueno, me ha encantado lo que has contado. Eso para empezar. Y has comentado un concepto que yo no había escuchado o leído nunca, que es lo de intuición sin posicionamiento. Sí. Que no sé si he llegado a entender del todo bien, porque si he llegado a entenderlo bien, entonces me ha arreglado algunas cosas en la cabeza. Porque una de las cosas que yo creo que es la que hace que tengamos incumplimientos constantes, etcétera, etcétera, si lo he entendido bien, es la intuición sin posicionamiento que tenemos en las casas, por ejemplo, porque todos predicamos la igualdad, pero luego
no la ejercemos. En todo. Sí, pero como tú decías, los que van a cambiar las cosas son los que vienen detrás. Y al final es un poco lo que comentabas, no sé qué ejemplo has... el de la filósofa esta india. Es un poco lo que me ha pasado a mí, lo que yo supongo que nos ha pasado a todas. Nos han educado diciendo que podemos hacerlo todo, pero luego no era verdad, porque yo he visto a mi madre poner lavadoras y a mi padre no. Claro. Y ahora yo lo reproduzco en menor medida, porque yo me he creído muchas cosas que a lo mejor mi madre no se creyó en su día, pero tenemos un tope. O sea, el techo está en casa, para empezar. ¿Eso está bien comprendido, lo de la intuición sin posicionamiento o no? O sea, sí, o sea, ¿eso es correcto si yo predico en casa una cosa de palabra, pero luego no llego a ejecutarla del todo? No, porque además, mira, si tú quieres trasladarlo al ámbito de lo personal así, te harás daño y me sentiré fatal. Eso es así. Es jodido lo que tú... Es jodido. No, o sea, a ver, las feministas tenemos que poner el ojo en los incumplimientos de los demás hacia nosotras, no en los nuestros. Entonces, lo que hay que denunciar son los incumplimientos de las instituciones y los incumplimientos de la sociedad en general, que se compromete con cosas que después no cumple. Y entonces, desde esa denuncia, hacer ejercicios de vindicación. Lo que no puede ser es que a más nos responsabilicemos nosotras de nuestros propios incumplimientos que vienen motivados porque existe una cultura de lo genérico que estamos tratando de desmontar. No puede ser que nosotras hagamos ese ejercicio de etnografía política en el que ponemos el diagnóstico, las soluciones y si la cosa no sale bien, el culo. No puede ser, o sea, nuestros incumplimientos no son nunca incumplimientos, son pleitos, o como decía yo hace 2 años, encrucijadas. Es cuando estás en esa situación en la que dices, voy a poner la lavadora, aunque sé que no soy yo quien tendría que hacerlo, o no voy a contestar a este gilipollas porque estoy fatigadita hoy. Y luego hay días que dices, espérate, que te voy a decir 4 cosas, y otros días que no pones la lavadora, ¿no? Bien, ya está, lo estás haciendo bien, hermana. O sea, no se trata de que nosotras nos arroguemos eso, porque entonces estaríamos haciendo algo que de acuerdo al esquema que yo estoy tratando de elaborar, es contradictorio, porque entonces sí que estamos transfiriendo nuestra dignidad a esas instituciones y a esos hombres que pensamos que tenemos que educar. Nosotras no tenemos la misión de educar a nadie, nosotras tenemos la misión de sobrevivir. Esa es nuestra única obligación para con nosotras mismas, porque conscientes de las violencias que sufrimos, que son muchas, que cuando una mujer, sobre todo con cierta edad, se sienta despacito, se recuesta y piensa lo que ha sido su vida, estás como Madonna, ¿no? Te pasa como a Madonna, que dices, es que mira todo lo que me ha pasado. Y es que es muy fuerte todo lo que me ha pasado. Entonces, la única obligación que tienes es hacia ti misma, porque tienes tu dignidad y sabes que es tuya y no la vas a colocar en nadie nunca. Ni en el hijo, ni en el marido, ni en el político de turno, ni en el juez que no atiende tu petición. Está en ti. Pero el activismo también requiere de un poco de positivismo. O sea, si yo me centro, si yo me centro solo en sobrevivir, me pongo de bajón. Pero para sobrevivir también tienes que ser activa, porque si no, qué bajona, ¿no? Si estás comiéndote toda la mierda todo el tiempo. Sobrevivir es también poder confrontar. Tienes que poder confrontar. Hay veces que uno dice, oye, hasta aquí, ya está, ¿no? Y este es mi límite. Uno, con el tiempo, además, pues va colocando los límites y las fronteras personales donde considera. Hay una cosa que dice el psicoanálisis de las mujeres y que estudió mucho Luz Irigaray. Yo cada vez leo menos eso, pero también me dedicaba mucho, pues cuando tenía así otra edad, menos edad, quiero decir, que es que las mujeres somos seres sin fronteras, porque somos personas en las que se puede entrar y salir, ¿no? Y esa es una noción psicoanalítica muy fuerte y que está cargada socialmente. Somos aquellos seres en los que se puede entrar y salir, somos transitables. Yo creo que nosotras tenemos que aprender a entrar y salir de nosotras mismas también. Y tenemos que aprender a reírnos mucho. El humor es un instrumento de crecimiento personal y para el feminismo es una herramienta muy importante, y eso lo estamos aprendiendo de las mujeres de la cuarta ola, de las jóvenes
bueno, y las que están haciendo las Bercholaris nuevas que hay, o sea, hay por ahí unas mujeres jóvenes haciendo unas cosas de cagarte de la risa, y eso es muy importante y forma parte de esa educación humanista que estamos reivindicando. Pero sobre todo que una no puede pretender que cada acto es ejemplar, porque no lo es. Pasar de la intuición a la posición es cuando tú, la intuición la tienes cuando tienes una convicción. Dices, yo sé que yo no soy la que tengo que poner la lavadora todos los días. Lo sé que es así. Y la posición es el día que lo paras. Ahora que tú tengas que estar posicionándote todos los días de tu vida con el tema de la lavadora, pues chica, que muy cansado. Entonces eso pues se negocia como otras cosas en la vida. Pero es que cuando te sientes con una compañera a negociar una agenda feminista te va a pasar lo mismo. Que también va a haber cosas en las que no va a haber manera. Porque esa es otra cosa, lo de, oye, mira, esto que tú haces también, pues de ahora en adelante lo vas a hacer tú. Eso me lo enseñó a mí mi abuela. No se dice, como esto lo haces muy mal, ya no lo hagas más. Se dice, como esto lo haces muy bien, lo haces tú. Y esto otro que yo lo hago bien, que es verdad que yo lo hago bien, pues lo voy a hacer yo, ya está. Pero no es lo que correspondería a los roles de géneros que imaginábamos. Claro, es que esa es también la trampa del igualitarismo, que todo está como encajonado, ¿no? Y entonces, bueno, es verdad que yo como hombre tengo que poner la lavadora lunes, miércoles y viernes, porque tú como mujer jueves, sábados y domingos. Pues no sé, o sea, aquí en casa pues un poco, mira, nos vamos organizando, ¿vale? Con el tema de la lavadora, con Tarkovsky, con la Rebeca Solnit, un poquito, vamos viendo la manera, ¿no?, de entender las cosas. O sea, que no se trata de actuar diariamente con el esquema de las intuiciones y las posiciones, sino de entender que eso existe para que entiendas más. No se trata de buscar soluciones a las cosas, se trata de contribuir a generar las condiciones en las que las cosas se arreglen. Porque solucionar es, para las mujeres, es que es en eso en lo que nos han convertido. Esa es la principal subalternidad de la mujer. Es la mantenedora, es la solucionadora. El hombre es el inventor y nosotras somos las que mantenemos. Él hace la casa y nosotras la limpiamos, ¿no? Somos las que resolvemos problemas. Y ahí es justo de ahí de donde hay que salir. ¿No? Nosotras problemas resolver, no. Nosotras ahora a lo nuestro, ¿sabes? Que ya cada una va decidiendo lo que es. Y luego a compañeras y compañeros hay que leer mucho. Esa es otra de las cosas que te quería comentar también. Hay que leer. Porque otra de las, o sea, al hilo de esto de la intuición y la posición y tal, yo últimamente me doy cuenta, que no sé si es correcto en terminología, que tengo muchas mujeres a mi alrededor que no tienen la intuición. Y eso no sé cómo, o sea, claro, que se sienten iguales, o sea, que creen que no hay desigualdad, pero mujeres universitarias, o sea, te quiero decir, y que sufren la desigualdad, evidentemente, y no lo reconocen. Y te ponen esos ejemplos de esa pareja que tal, o de su propia pareja, que sabes que no es verdad, porque a la vista está, y no tienen la intuición. Y yo quiero que lean, pero claro, yo siempre él es mi pareja y siempre me dice, es que no les puedes decir eso, porque les digo, hay que leer más, y parece, claro, es soberbio, ¿no? Un poco decirles que tienen que leer. Es que a veces lo dices sin más, ¿no? Claro, hay que leer, es que tienes que leer, es que tienes, y claro, tampoco, yo no puedo... Y no puedes decirle, se nota que has leído, pero a lo mejor no te vendría mal, o seguro que te puede gustar esto otro. O sea, ese apostolado se hace en las relaciones, ¿eh? Vamos, yo llevo toda mi vida haciendo ese apostolado y es una tarea también. Oye, te voy a decir una cosa que te va a interesar, ¿qué tal? Claro, es que tenemos que leer. Si es que tenemos que leer, tenemos que entender el mundo. Y el mundo está en los libros. No está en Twitter, ni está en... Yo no es solo porque no lean, ¿eh? Bueno, uy, pero no, se coge mucha intuición. Cuidado con eso, no es solo porque no lean. No, es porque les dice lo contrario, claro. Porque la intuición es otra cosa que no. Hombre, pero a veces si no está... Si tienes una posición a lo mejor de mujer privilegiada en la que a lo mejor las desigualdades son más sutiles, quizás la lectura... A mí me ha ayudado mucho la lectura. Yo antes de leer no tenía ni la mitad de la conciencia feminista que tengo ahora. No, pero hablo de intuición, no de otra cosa.
Claro, intuición, no mezcles otra cosa. Es que tú dices conciencia feminista, entonces es que ya tienes posición. Cuando dices conciencia es que ya tienes posición. Lo que pasa es que tú tienes ese problema de tus pleitos, que no son incumplimientos. Tú tienes pleitos, tienes encrucijadas, pero eso no te se va a pasar nunca. Eso ya es así siempre. Y es ir lidiando con ello y ya está, eso no pasa nada, eso está bien, es que está una viva y tiene pues tensiones, contradicciones y cosas que le pasan. Te está pasando la vida. Son los pleitos, yo lo llamo los pleitos. Tengo un pleito o una encrucijada, a veces una lo vive así, ¿no? Dices, esto, creo que tendría que ir por aquí, pero joder, es que me expongo, es que me juego tanto, es que, pues oye, para el otro lado, ya está. Principal obligación, de verdad, es estar vivos. Que eso incluye, claro que cuesta, pero hay que comer, beber y dormir. Follar, si no, tampoco pasa nada. Ya te lo digo, ¿eh? ¿Ves? Sí. Sabía yo que íbamos a llegar. Al final hemos llegado al asunto. Ese posicionamiento solamente porque lo que estoy oyendo durante toda la tarde, bueno, todo este rato, es la diferencia entre los dos sexos. No estáis obviando una parte muy importante dentro de la propia mujer contra la propia mujer, es decir, contra la mujer, contra esa intuición que muchas mujeres ya tienen. No te sigo, perdóname. Vuélvemelo a repetir porque no lo entiendo. Yo observo que hay mujeres que actúan y sin embargo no se ha mencionado mucho aquí. Se habla del macho, por así decir, y de la mujer. Es decir, No, hombre. eso no se habla. Se habla de pensamiento genérico. Bueno, yo he entendido, lo que estoy entendiendo hasta ahora, lo he entendido más o menos en esa línea, ¿no? Hay una gran parte de mujeres que tienen un comportamiento tan machista como cualquier hombre y va en contra de la mujer. Y no sé, yo no he oído mucho sobre sí, de lo que se está hablando. Que son víctimas. Bien. Bueno, he sido muy así, muy después. Yo es que lo veo demasiado. Sí, sí, pero si lo estamos hablando. Claro que no es demasiado, no, pero como sí, colectivo. Pero que me parece perfecto. Sí, yo que no estoy defendiéndome a mí. Lo que estoy diciendo es si no se está obviando una parte del mundo femenino que está contra la propia mujer. Bueno, actuando contra la propia mujer. Aquí nadie obvia nada, vamos a ver. El pensamiento de género... No, nadie sospecha de ti, no te preocupes. No sospechamos. No, lo que quiero que quede claro es que cuando yo hablo de pensamiento de género, me refiero a que nosotros pensamos y construimos el mundo a través de la cultura. La cultura es lo que nos ayuda a perfilar los contornos de lo social. Fuera de lo social simplemente no existimos. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Bueno, pues cuando pensamos lo social tenemos varias herramientas para hacerlo. Una de ellas, y es una de las más poderosas y más constantes en el curso de la historia, aunque con variaciones distintas, contextuales, es la lógica de género o el pensamiento de género o el régimen de género, que consiste en pensar que la humanidad está dividida en dos grupos, que son los hombres y las mujeres. Y generalmente consiste también en pensar que esta división es una división natural. Entonces, de un tiempo a esta parte, pues te digo yo, desde los años finales de los 80, primeros años 90, se ha incidido mucho desde diferentes disciplinas sociales en que la construcción de género es una construcción social porque nada hay natural en el mundo de lo social. Es decir, los hombres y las mujeres son dos realidades sociales, no naturales. De esa división se extraen consecuencias, como por ejemplo de la idea de nación se extraen consecuencias. La gente que piensa que la nación existe generalmente piensa a continuación que la nación es acreedora de un Estado propio. Pues la gente que piensa que el mundo se divide en dos grupos humanos, hombres y mujeres, generalmente tiende a pensar, históricamente ha tendido a pensar, que esa relación es una relación asimétrica o de jerarquía y que los hombres están por encima de las mujeres. Y esto es así. Y esto hay gente que lo llama el patriarcado. A mí no me gusta hablar de patriarcado porque es una noción parahistórica
que como yo soy Dora, la historiadora, no me sirve de gran cosa, y además creo que es una noción que tiene a su vez su propio contexto histórico de producción y que ya no viene al caso. Entonces yo hablo de régimen genérico, de régimen de género, para contar esto, que es muy difícil, cuando tú imaginas un mundo dividido en dos grupos, presuponer que esos dos grupos se relacionan en términos de igualdad. Tan difícil es que desde el momento en que aparece la propia noción de género, que aparece con la Ilustración, la historiadora Mary Nash dice, la Ilustración es una máquina de género. Perdón, es la fábrica del género. Así, tal cual, pues es así. En el momento en el que aparece ya la vindicación de las primeras mujeres diciendo eso de esto del individuo abstracto y de que el género nos comprende a unos y a otros, pues a unos nos comprende para bien y a otros para no tan bien. Entonces vamos a vindicar derechos iguales a los de los hombres, porque si todos formamos parte de la especie humana, ¿a qué viene esto de la división de género? Llevamos 200, 300 años instalados en esta controversia y cada vez que se ha querido dar una respuesta político-filosófica a este tipo de problemas, se ha contestado con la filosofía de la igualdad. No, si ahora vamos a construir un mundo igualitario, desde la diferencia de género vamos a construir un mundo igualitario. Yo lo que he contado en la charla de hoy es que eso, 300 años después, me parece que no es posible. Es más, nuestro pensamiento occidental se construye sobre la idea de progreso. Entonces, lo que nos han contado las mujeres es que vamos a progresar tanto y tan bien que algún día ya la vamos a alcanzar del todo. Bueno, pues yo quiero constatar hoy aquí con vosotros que 300 años después, como el progreso no nos ha llevado a donde nos decían que íbamos a ir, que era ese horizonte de emancipación absoluta, pues a lo mejor ha llegado el momento de que cuestionemos el régimen de género, la lógica de la igualdad y la noción de progreso. Y que entonces pues hagamos otras cosas diferentes. ¿Qué he propuesto? Que eduquemos, que hagamos pedagogías humanistas, que expliquemos que el feminismo es humanismo, que el feminismo es humanismo, que existe la imaginación humanista y existe una imaginación feminista, una manera feminista de entender el mundo, que lo que hace es tratar de eliminar, ¿recordáis lo que dijo Gayatri Spivak del feminismo? Trata de eliminar todas aquellas formas en que la humanidad es poco amable con las mujeres. Es una exigencia de respeto, no de dignidad, porque la dignidad es nuestra siempre. Filosóficamente hablando, somos lo que somos porque somos seres dignos. Cuando nos violan, no nos privan de nuestra dignidad. Es alguien que transfiere su dignidad en nosotros, la pone en juego en nosotros, nos la proyecta. Es una noción freudiana, yo sé que no es fácil del todo de entender, pero es que me hago tu dueño. O sea, mi dignidad pesa 1 kilo, ¿no? Si te violo, pesa 1,5 kilos, es más grande. Vamos a verlo así, ¿no? Si no quiero convencerte, es un juego. ¿Sabes? No, esto que estoy contando no es una noción política. No se trata de que esto políticamente ahora lo movamos. Es un juego filosófico. Porque además es un juego de resistencia. Yo no quiero victimizarme siempre. Y hay un problema con el victimismo. Está empezando a pasar. Tenemos 2 problemas. Uno es convertir la violencia en casos y el otro es la victimización de las mujeres. Entonces yo vengo denunciando las 2 cosas y digo, no convirtamos la violencia en casos. La violencia es una situación que vivimos y padecemos todas las mujeres. Y digo, no nos sintamos privadas de nuestra dignidad, nos podemos sentir humilladas. Porque pasan cosas que son humillantes, claro, humillantes. Pero privada de tu dignidad, nunca, nunca, jamás. No nos sintamos privadas de nuestra dignidad. ¿Que no quieres que lo haga? Claro que no. Hombre, claro, yo tampoco. No, pero aparte de eso, que no estoy de acuerdo que esté proyectando su dignidad. Está queriendo hacerlo. Está mancillando su dignidad, creo yo. Esto que acabas de decir es una declaración políticamente cargada y yo te estoy pidiendo que hagas un esfuerzo de imaginación filosófica. A lo mejor esto lo tengo que procesar. Procésalo. Tú has hecho una declaración políticamente cargada y yo te pido que pienses, que uses tu imaginación feminista, que es una forma de imaginación filosófica. Sí, pero si es una imaginación feminista, lo único que me sale en esos momentos no es cuestión de dignidad, es cuestión, no sé, de que me sale la vena radical esta que ya cada día la tengo todavía más fuera también, de cargarme, vamos, de prender fuego instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando pienso así. Pues si tú crees que lo tienes que hacer, no voy a ser yo.
No voy a ser yo quien te diga que no. Bueno, chicos, yo me tengo que ir a poner una lavadora. Tengo que descender. Pues muchísimas gracias a todos por haber venido. Un gusto, ¿eh? Gracias. De nada.